Hola, buenos días. Wow, estoy muy agradecida por la invitación del equipo de Creative Mornings, que me invitaron al fin. De verdad, solo tuve que esperar 19 años. No, no es cierto. No es cierto, de verdad, muchas gracias. Estoy muy contenta por estar aquí. Y sobre todo me siento muy halagada de ver tantas caras familiares, de amigos, de colegas, de cómplices creativos, así lo llamo, que es Necursi, en toda esta trayectoria. Me siento muy contenta también del tema que me tocó, porque renacimiento suena como una palabra grandiosa, poderosa, hasta mítica, pero también creo que esa palabra a veces puede sonar inalcanzable o lejana. Y creo que el renacimiento también es algo que está lleno de pequeñas acciones cotidianas, diarias, íntimas y a veces silenciosas, que realmente hace que eso nos tomemos forma, una nueva forma, que nos transformemos. Estoy profundamente inspirada por la ciudad en la que nací, en la que crecí. Aquí es muy natural que las cosas lleguen, se terminen, pero también resurjan de otra manera. Y para mí el renacimiento no son grandes comienzos desde la nada, sino pequeños gestos de volver a anudar y remendar con paciencia lo que somos. Ella es mi abuela Olivia, de la que no solo le heredé el nombre, sino las ganas de tejer. Yo la vi tejer cuando cruzaba la frontera. Ella era cocinera, cruzaba la frontera a pie y durante 27 años cruzó la frontera en camión, cruzaba la frontera en camión y luego siempre traía a su tejido en mano en una bolsa de mandado. Yo la veía y todos esos movimientos que hacía se me hacían pues muy enigmáticos y yo siempre le pedía que me enseñara, pero pues ella también siempre estaba ocupada. Cuando tenía 8 años me enseñó algunas cosas, pero realmente lo olvidé, ¿no? Seguí con mi vida y no es hasta que tengo 25, 26 años que le insisto, que me empiezan a dar comezón las manos y que le digo que si por favor me puede enseñar otra vez. Y me pasa su tejido y me empieza otra vez a enseñar cómo hacer unas cadenas. Y desde ahí, ahora sí ya no solté el hilo, ¿no? Y empezó mi nueva trama. Y para mí ha sido muy importante también darme cuenta de las cosas que repetimos inconscientemente y cómo también renacer es recibir una herencia y también transformarla desde lo propio. Empecé mi proyecto en el 2006, pues de una manera muy improvisada, no basada en teoría, pero sí en una necesidad y un impulso bien grande que tenía de crear con las manos. Me empecé a rodear de creativos. Aquí, de hecho, estoy muy contenta porque hay muchos de ahí, de ese boom del handmade que hubo en Tijuana. Empezaron a crear ferias locales, se empezó a un renacer, a una revalorización de las artes manuales. Plataformas muy importantes como Etsy, es como la versión de Amazon en hecho a mano, pues empieza a subir y empezamos nosotros, estos creativos de Tijuana, a poder vender nuestras piezas en esa plataforma. En esta época temprana de mi proyecto, pues realmente hacía lo que se me ocurría, sin no mucho esquema, simplemente por el deseo y impulso de crear. Esta es una de mis piezas que empiezo a vender en internet, que realmente pues también nace como por un error. Empezaba a tejer, como realmente se volvió una compulsión. Dejé mi carrera de la danza. Yo daba clases de ballet, de danza, y realmente pues estaba tan apasionada por el tejido que dije, yo me quiero dedicar nada más a esto, y empezaba a tejer en la línea. Después ya tejía en los semáforos y en los altos, entonces dije, pues ya me tengo que, de esto ya tengo que vivir, ¿no? Entonces, por un error, una vez haciendo un gorro, lo que yo quería que fuera un gorro, me empecé a tejer y me empecé a sumergir
me separé de mi cuerpo y de repente quedó un gorrote gigante. Y entonces dije, híjole, pues ahora como ya perdí 2 horas aquí y no sé qué hacer. Y ahí fue como cuando tuve una pequeña revelación de, bueno, ¿y si volteo esto? Y luego, así fue como nació la alpaca. Realmente, realmente toda la base del cuerpo era un gorro. Y después ya, y después da la casualidad, bueno, nada es casualidad, que las llamas empiezan pues, eran muy populares también en esa época, ¿no? Y eso también me ayudó a afianzar mi negocio, afianzar esta pieza que empecé a hacer en serie. Al final no era serie porque no soy maquila, ¿no? Pero pues empecé a repetir, empecé a hacer un proceso. Y es cuando me empiezo a enamorar también de la historia de los textiles. O sea, primero empecé sin teoría, haciéndolo solo improvisadamente, y después empiezo a aprender, a leer, a cultivarme. Realmente había una necesidad muy grande en mí de aprender y pues sinceramente en esta área, en esta parte del país, me costaba trabajo encontrar a gente que me enseñara a tejer o que supiera lo que yo quería aprender. Entonces me traslado, empiezo a viajar, empiezo a conectar con otros, pues con otros artesanos, con otros artistas. Mi esposo es de Querétaro y cuando voy ahí me encuentro una comunidad muy bella de tejedores y de tintoreros. Nos enseñan, porque allí también, nos enseñan los procesos manuales de teñido, nos empiezan a enseñar cómo funcionan todos estos telares que se me hacían complicadísimos y empiezo a desmenuzarlo, pero realmente me tomó muchos años asimilar tanta información y también empezar a cambiar la manera en que creaba. Empiezo a lo mejor se ve. Ya falta poquito. Bueno. Sustituyo todas las fibras comerciales que yo compraba en la Walmart, en Hobby Lobby, y empiezo yo a producir, también a sumergirme en este proceso de teñido, del teñido a mano, y es cuando ya avanzo las bases de lo que es mi proyecto también. Y también me doy cuenta de algo que a lo largo de estos 19 años que he estado trabajando con fibras, me doy cuenta que yo no las quiero rescatar, yo no busco rescatarlas porque realmente pues no están perdidas, están ahí, están vivas, solamente hace falta que las escuchemos, que las visibilicemos, que las acompañemos, pero con mucho respeto. Ahora cuando aprendo algo, lo tomo, me acerco a ellas desde una postura como aprendiz, de cada puntada que integro a mi trabajo o cada técnica, la tomo como una relación horizontal, con mucho respeto, en donde pues valoro que todos esos patrones, todas esas puntadas están llenos de significado, de símbolos y de sabiduría. Realmente en toda esta exploración que he tenido me he dado cuenta que anudar y tejer es tan antiguo, es muy antiguo, es una de las bases de la humanidad. Gracias a los textiles, las civilizaciones se desarrollaron, mucha gente se animó a trasladarse grandes distancias en búsqueda de tintes naturales que eran valorados como oro. Incluso una de las primeras formas de pensamiento fue el tejer. Antes de la escritura, antes de saber escribir, nosotros ya sabíamos anudar. Los primeros humanos, las primeras comunidades, civilizaciones, anudaban con fibras naturales para recolectar semillas, eran instrumentos de caza, hacían cordones para cazar animales. En fin, era ornamento, pero también era una actividad vital en su vida. Entonces realmente creo que el tejido está inmerso en nuestras vidas, en nuestras casas, incluso en nuestras palabras, y es algo que es muy importante visibilizarlo. El tejido está metido incluso en nuestro lenguaje. ¿Cuántas frases que hemos escuchado yo he escuchado mucho se hila fino, significa como que alguien es muy
muy perfeccionista en su trabajo. A veces decimos, estoy bien enredada, viene de esa madeja que está dando vueltas ahí, que no encuentras la solución, estás cortada con el mismo patrón, estamos cortadas con la misma tijera, en fin, estamos llenos de metáforas textiles y somos herederos de un tapiz de metáforas que lo llevamos todavía en el presente con nuestro lenguaje, con nuestras palabras, y eso habla de una memoria que sigue viva. También una de las cosas muy, pues yo creo que más reveladoras que he tenido en este transcurso de estos años es que el tejido está profundamente conectado con el acto de cuidar. La maternidad es algo que para mí que ha sido también revelador, que ha llevado a mi cuerpo y a mi mente a los límites, ¿no? Pero que también he reconocido que es una fuerza realmente poderosa y es una fuerza creadora. El cuidado también es conocimiento y también es creación. Esta es una de las piezas que hice pues, el año pasado, cuando estaba pasando una etapa en donde muchas cosas de mí se estaban reacomodando. Esta pieza se llama pues, Vientre en el vestido. La hice para una exposición que tuve en el Museo Textil de San Diego. Y para mí también fue muy satisfactorio que mi trabajo se empezara a integrar espacios pues, de arte más formales, aunque creo que todos los artesanos y todo esto de anudar desde épocas primitivas ha sido arte, pero pues que ya en un espacio más reconocido se integren todas estas prácticas, la verdad es que sí me llena de mucha alegría. La técnica que usé aquí es de telar y fue anudado en macramé. El teñido también fue a mano. Y para mí también, esta es una de las piezas que yo creo que más me marcó también en esta carrera, en este hilo, en esta trama, en mi práctica textil. Es un techo de 9 metros que no hice sola, que hice en compañía de otras tejedoras de Tijuana, todas madres, todas con otros trabajos. Nos reuníamos en mi taller, que aparte ha sido un privilegio que apenas he podido lograr tener un espacio, porque en etapas tempranas de mi proyecto, pues yo trabajaba desde mi casa. Después cuando empecé a reunir, a hacer mi red en Tijuana con otros elementos, pues todos trabajábamos desde nuestra casa, ¿no? Y cuando nos veíamos en la banqueta, o sea, no había un espacio formal. Pásale. Bienvenida. Realmente, pues hacer este tipo de proyectos en gran formato también me nutrió porque también lo hice cuando estaba en el tercer trimestre de mi tercer embarazo, y lo cual me llenó también de poder y de esta fuerza creadora que ya les venía hablando, o sea, de que no tengo que elegir entre ser mamá y crear, ¿no? Aquí hay una amiga, Eli, que ella habla mucho de criar y crear, y una de sus metas en su trabajo es visibilizar precisamente eso, las mujeres que creamos, las mujeres artistas, y realmente creo que, como ella lo dice, me llega profundamente, porque criar y crear son parte de la misma trenza. En mi caso, pues me alcanzó en el mismo tiempo y en el mismo espacio, y pues es algo que realmente me mueve profundamente y que es imposible que no hable de eso, ¿no? Entonces aquí está, renacer es darte el permiso de cambiar. Renacer es continuar tejiendo una historia que no empezó con nosotros y que si somos cuidadosos tampoco terminará con nosotros. Pues hasta aquí llega mi charla, pero quiero enseñarles un poco de mi trabajo que he tenido en estos 19 años, una cronología. En esta etapa mi proyecto se llamaba Oli Pocket, porque me dedicaba a producir, pues a la verdad, lo que se me ocurriera, ¿no? Gorros, ropa, bolsas. Aquí está muy bonito porque realmente fue cuando yo empecé a crear mi red. Mi mamá me cosía con su máquina casera los fondos de las bolsas, porque yo nunca he sabido coser no sé.
ahí era un material convencional, mis amigas, mi familia eran mis modelos, mis amigos, mis fotógrafos gratuitos. La verdad es que he tenido pues muy buena suerte de que hay mucha gente muy entusiasmada con mi proyecto y que me ha apoyado y que en realidad no he renacido sola, sino en equipo. Sí, aquí cada que hago un nudo, por ejemplo este de macramé, el que está ahí azul, pues me doy cuenta que eso, que yo no vengo a decir nada nuevo, realmente ya todo está dicho. Pero ahora eso es lo interesante, cómo yo puedo plantar mi semilla y afianzar mi voz, lo que yo quiero decir. Este es uno de las alpacas que vendía. Casi todo ahí mi movimiento era en ferias locales. Después ahí vino todo lo que del internet, el boom del internet. Entonces, y en esa época como que me empecé a emocionar porque quería estar en tiendas y como que empecé como a reconstruir todo como para yo poder hacer algo en serie, ¿no? Y yo formar parte de estas cadenas de negocios grandes que a veces abrían una línea de artesanal, es decir, la Anthropologie, o luego Target invita a un artista. Pero después me di cuenta que eso no me iba a funcionar. O sea, realmente solo iba a ser esclava de esos contratos y estoy muy contenta de que le eché para atrás. Después vino la pandemia y realmente tuve que parar incluso todo, la conexión con las personas, ya era muy difícil encontrar material. Y antes de la pandemia había una necesidad también muy grande en mí en compartir ya lo que había aprendido. Empecé a crear talleres, empecé a viajar un poco para darlos, empecé a enfocar en adultos, en las bases del tejido en telar. Y eso también lo seguí conectando después de la pandemia, pero realmente sí nace de una necesidad mía de crear comunidad y tener gente con quien conectar y con quien platicar de todos estos temas que me apasionan. Empiezo a aventurarme también con otros materiales por esta escasez que había en la lana y empiezo a utilizar algodón. Igual, algodón que yo lo conseguía crudo y después yo lo teñíamos en casa a mano. Empiezo a hacer cosas de gran formato y entonces ahí es donde ya me empiezo como a integrar con otro tipo de comunidad de arquitectos que empezaron a integrar mi trabajo en sus espacios. Y también eso es algo muy, muy interesante y que he disfrutado bastante, de cambiar en ya no aspirar a tener una tienda, sino un stock, como si simulara hacer una fábrica, porque realmente no lo voy a hacer. Realmente lo que me satisface es hacer proyectos especiales, ¿no? También por mi forma de vida, por mi familia. Eso es algo que realmente en el que ahorita ya estoy contenta, que tengo el privilegio de poder elegir trabajar así. Sí, empiezo, ahora sí, afianzo esta idea del BQ Textile Lab, que es un espacio que está en la Colonia Libertad, que empiezo a crear talleres. Este es este espacio para que la gente empiece a familiarizarse con todas estas técnicas. ¿Cuántas cosas hay? Hay mucho desconocimiento en las técnicas textiles. Por ejemplo, hay mucha confusión entre bordar, tejer, coser. ¿Ustedes podrían decirme cuál es la diferencia? ¿Sí? Sí, a ver. ¿Bordar? Ajá. Bordar es generar texturas o algún tipo de línea a través de incidir con una aguja e hilo sobre una superficie. Tejer es a través de nudos generar una superficie de cualquier tamaño que es maleable y que no tiene, digamos, una rigidez determinada. Sí. Y coser es unir dos materiales a través del hilo para formar una extensión más grande o alguna. Bien, muy bien, eso es. Y esto es algo de mi meta, que no nada más una sepa, sino que por lo menos todos tengamos una noción general de esto, porque esto es tan importante y hay que aprender. Entonces, bueno, en esta época ahora en la que estoy, empiezo a experimentar, pues
hice una colaboración con un proyecto de cemento, entonces empiezo a integrar otros materiales a mi trabajo, empiezo a trabajar con la fibra de nequén y empiezo a hacer otro, pues, otro tipo de trabajos. Este es uno de parte de la colección del museo que hice el año pasado. Utilizo igual los mismos métodos de anudado, de macramé, afieltrado, de tejido en telar, tejido en gancho. Y pues bueno, hasta aquí es mi historia.